Prominentes medios alemanes publican nuevos indicios que señalan que los responsables de la voladura del gasoducto Nord Stream el año pasado fueron sospechosos vinculados a Ucrania. La destrucción del gasoducto supuso un momento altamente crítico en las relaciones con Rusia y el abandono definitivo de la compra del gas ruso por parte de Alemania y de Europa. Soy Jenny Pérez acá en Berlín. Destacamos. Están los saboteadores de Nord Stream vinculados a Ucrania. Nuevos indicios publicados por la emisora pública alemana ZDF y la revista Der Spiegel sugieren que sí. Ampliamos en breve. La entrega de Donald Trump en una cárcel de Georgia polariza aún más la pre-campaña presidencial en los Estados Unidos. Trump publicó su fotografía policial en su cuenta de X, anteriormente Twitter, luego de 2 años de ausencia obligada en esta plataforma. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Las palabras del presidente de la Federación Española de Fútbol pese a la ola de críticas por el beso no consentido a una jugadora de fútbol. Luis Rubiales lanzó una extraordinaria defensa a su favor. Hay nuevos informes que indican que perpetradores vinculados a Ucrania podrían haber llevado a cabo el misterioso ataque contra los gasoductos Nord Stream el año pasado. Los conductos del mar Báltico se construyeron, recordemos, para transportar gas ruso a Alemania. Las explosiones paralizaron en aquel entonces el suministro y además elevó la tensión hasta un punto crítico con Rusia. Ahora, la emisora pública alemana ZDF y la revista Der Spiegel han descubierto nuevas pistas que giran en torno a 6 hombres que se cree que llevaron a cabo el sabotaje. Estas imágenes de septiembre de 2022 muestran el momento después de que los gasoductos Nord Stream explotaran y comenzaran a perder gas. Las tuberías de Nord Stream 1 y 2 transportaban gas natural de Rusia a Alemania. Su destrucción a 80 metros de profundidad, justo en este punto, ha estado rodeada de misterio. Los investigadores llevan tiempo sospechando que los saboteadores alquilaron el yate Andrómeda para llegar al gasoducto y poner los explosivos. El pasado mes, las autoridades alemanas anunciaron que habían hallado restos de HMX en la embarcación, el mismo tipo de explosivo encontrado en el gasoducto. Rusia y Ucrania han negado cualquier implicación. Hay 3 países que están investigando exhaustivamente los hechos. Nuestros aliados alemanes, suecos y daneses han abierto una investigación para ver lo que ha ocurrido y esas investigaciones siguen en marcha. Como hacemos siempre, vamos a dejar que estas pesquisas sigan su curso antes de comentar cualquier conclusión o resultado provisional. Según las informaciones más recientes publicadas en medios alemanes, los indicios señalan a Kiev. Citan a fuentes cercanas a las investigaciones. Según estas, la tripulación de Andrómeda se encuentra en Ucrania y no hay pruebas contundentes que impliquen a Rusia. Son muchos los interrogantes en torno al caso. ¿Quién ordenó el ataque? ¿Quién lo ejecutó? ¿Y quién lo financió? Y ¿tendrán estas nuevas revelaciones consecuencias para Ucrania y sus aliados? El Kremlin ha desmentido los rumores sobre su implicación en el accidente aéreo en el que presuntamente murió el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin. El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, calificó las acusaciones de absoluta mentira. Rusia hasta ahora no ha confirmado oficialmente la muerte de Prigozhin y dice estar a la espera de los resultados de las pruebas forenses. Prigozhin figuraba como pasajero del avión privado que se estrelló el miércoles cerca de Moscú, según las autoridades de aviación rusas. El incidente se produjo 2 meses después del fallido motín de Prigozhin y ha desatado sospechas de ser un asesinato planeado por el Kremlin. El presidente ruso Vladimir Putin rompió su silencio el jueves y ofreció sus condolencias a la familia de Prigozhin. Las autoridades rusas dicen que están investigando la causa del accidente en el que murieron otras 9 personas. El fichaje de Donald Trump en la cárcel de Georgia ha dejado mucho para debatir en los Estados Unidos. Su breve arresto representa además la 4ª vez que el expresidente enfrenta este tipo de procesos para enfrentar a la justicia criminal de los Estados Unidos, pero es la primera vez que la policía le toma una fotografía para los registros oficiales. Una fotografía que Trump no dudó en colgar en la red X, antigua Twitter, donde regresó tras 2 años de veto.
Ya es una imagen conocida, la caravana de Trump llevándolo a enfrentar cargos, pero esta vez es diferente. Esta foto de Trump junto con un número de reclusos figura ahora en los registros públicos de la cárcel del condado de Fulton en el estado de Georgia. Con ello se convierte en el primer expresidente estadounidense con una foto policial. Demuestra que incluso si tienes todo este dinero y poder, si eres la persona más influyente de todos Estados Unidos, no estás por encima de la ley ni de las consecuencias. Trump se entregó en la cárcel de Atlanta para hacer frente a las acusaciones de haber planeado ilegalmente anular el resultado de las elecciones del 2020 en Georgia. En una llamada telefónica, Trump había pedido al secretario de Estado republicano que le encontrara votos para cambiar el resultado. Trump dijo que está siendo procesado por una llamada telefónica perfecta. Cuando se tiene esa gran libertad para impugnar, hay que poder hacerlo o se trata de unas elecciones muy deshonestas. Lo que ha sucedido aquí es una parodia de justicia. No hicimos nada malo, yo no hice nada malo. El expresidente no deja que su arresto perjudique su candidatura en las próximas elecciones. Lo utiliza como una oportunidad. En la plataforma X, antes conocida como Twitter, Trump hizo su primera publicación desde 2021 mostrando su propia foto judicial con un enlace para recaudar dinero para su campaña y repitiendo afirmaciones de injerencia electoral para sus seguidores. Este país es demasiado importante para perderlo. Necesitamos a Donald Trump. Es Trump o muerte. Trump fue puesto en libertad bajo fianza de $200,000. Con un total de más de 90 cargos en los 4 casos penales, el expresidente enfrenta cada vez más problemas legales. Más noticias internacionales a continuación. Estados Unidos va a comenzar a entrenar a pilotos ucranianos en el uso de los cazas de combate F-16. El anuncio llega después de que Dinamarca, Países Bajos y Noruega se hayan comprometido a suministrar estos aviones de fabricación estadounidense a Kiev. Ucrania lleva tiempo buscando reforzar las capacidades de su fuerza aérea. El director del Museo Británico en Londres ha dimitido en medio de unas investigaciones por una serie de robos en sus depósitos. Hartwig Fischer admitió que el museo había hecho caso omiso a las advertencias de que un empleado podría estar robando objetos en un almacén. Las piezas ya han sido recuperadas. Y en el desarrollo del escándalo del fútbol español, la jugadora Jenny Hermoso volvió a asegurar que no consistió ese beso a Luis Rubiales, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, durante las celebraciones por el triunfo de España en la Copa del Mundo del Fútbol Femenino, del mundo. Bueno, Rubiales aseguró hoy, sin embargo, que no va a dimitir. Lo dijo 6 veces y denunció además una campaña política en su contra. Sus palabras no hicieron más que empeorar las cosas porque al menos 80 jugadoras anunciaron que no van a volver a jugar hasta que Rubiales se vaya. La victoria mundialista de España se vio ensombrecida cuando el jefe de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, besó en los labios a la jugadora Jenny Hermoso en plena celebración por el título. ¿Podría marcar esto un antes y un después en el fútbol español? El secretario de Estado para el Deporte así lo cree. Yo creo que estamos en disposición de que esto sea el Me Too del fútbol español. Pero como responsable del deporte español, que les pida disculpas a las jugadoras, porque no merecían esta semana. Rubiales se mantiene desafiante a pesar de las numerosas voces que le reclaman su dimisión. ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 El gobierno español no puede despedir al presidente de la federación, por lo que presentará una denuncia ante un tribunal deportivo. Mientras, aumenta la indignación por la conducta de Rubiales. Horrible, me parece demencial su actitud, no ha dado la imagen de presidente como tenía que haber dado y para mí, vamos, es una vergüenza. Que tendría que haber dimitido porque creo que todos estamos de acuerdo en que lo que ha hecho no está bien y más siendo un personaje público. La presión sobre Rubiales crece.
Las campeonas mundiales se niegan a seguir jugando en la selección mientras siga en su puesto. Y es una hora de muchas noticias en torno a este escándalo en España y queremos ampliar la crónica con la periodista Ana Lázaro en Madrid. Ana, el gobierno español, decíamos, anunció trámites además en paralelo para suspender a Rubiales, a lo que se suman además medidas de presión desde las propias jugadoras y el mundo del fútbol. ¿Cuáles son entonces las perspectivas para Rubiales asediado por las críticas? Buenas tardes. Pues las cosas se están poniendo feas, como decís, para Luis Rubiales. Lo primero, porque el gobierno español ha tomado cartas en el asunto. Hoy ha pedido al Tribunal Administrativo del Deporte, el órgano competente, que se reúna de forma extraordinaria el lunes y previsiblemente para analizar los hechos. En caso de que esto ocurra y de que este órgano decida abrir una investigación, un expediente, podría inhabilitarse a Luis Rubiales ese mismo día de forma cautelar. Y ya más a largo plazo, en caso de que haya una investigación y el Tribunal del Deporte considere que ha habido una infracción muy grave de la Ley del Deporte, aprobada el pasado diciembre, podrían imponerse penas a Rubiales, penas como por ejemplo una multa de hasta 30.000 euros o una inhabilitación que podría llegar a los 30 años. Aparte de esto, también la justicia ordinaria podría abrir una investigación porque se han presentado denuncias. La Audiencia Nacional tiene sobre su mesa alguna de estas denuncias. Por lo tanto, la situación del presidente de la Federación Española de Fútbol es delicada. Como decís, muchas críticas, aluvión de críticas, también desde las jugadoras, por supuesto, pero también desde clubes de fútbol como el de Barcelona o incluso el Real Madrid, que se... A propósito que lo mencionas, Ana, esto no es nuevo en el fútbol español. Está también el presidente de la renuncia a participar de varias jugadoras tras denuncias contra la dirigencia. ¿Cuánto más se destapa con este escándalo allá en España? Sí, bueno, en realidad son dos temas diferentes, pero de alguna forma ambos ponen sobre la mesa esa tensión entre el vestuario de la selección femenina de fútbol y Luis Rubiales, ¿no?, la presidencia de la federación. Lo que ocurrió hace un año es que 15 jugadoras decidieron renunciar a jugar en la selección a las puertas de un mundial. Esto es importante porque consideraban que había una mala praxis, que no estaban las condiciones óptimas de preparación, también por parte del seleccionador nacional de la selección femenina, de Jorge Vilda. En ese caso, Luis Rubiales defendió, cerró filas con Vilda y públicamente llegó incluso a amenazar a estas jugadoras. Hoy algunas futbolistas, algunas jugadoras de la selección han recordado en las redes sociales estos hechos y han defendido, por supuesto, como sabéis, a Jenny Hermoso y han puesto un poco en evidencia lo que ocurre en la Federación Española de Fútbol y lo que ocurre con Luis Rubiales. Ana Lázaro, muchas gracias. En Madrid. Cambiamos de frente, hablamos de economía y lo hacemos con mi colega Rosa Casals. Bienvenida. ¿Qué tal? Y los ojos están puestos en la localidad de Jackson Hole. En la reunión anual de banqueros centrales en Estados Unidos, el interés se centra en las tasas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuó que el organismo regulador está preparado para elevar aún más los tipos de interés mientras la inflación se mantenga en niveles altos. En un discurso en el marco del foro anual de Jackson Hole, en Wyoming, Powell aseguró que la fortaleza de la economía estadounidense podría obligar a acometer una nueva subida de tipos. Tras 11 aumentos en menos de 18 meses, el tipo de interés de referencia se sitúa ahora entre el 5,25 y el 5,5%, su nivel máximo en 22 años. En la cumbre de Jackson Hole no se toman decisiones, pero el encuentro sirve para dar pistas al mercado. Y nuestra compañera en Nueva York tiene más detalles sobre la cita. Ana Nieto, buenas tardes. Cuéntanos, ¿habrá más subidas de tasas en Estados Unidos? Es posible. El presidente de la Reserva Federal, no obstante, se ha mantenido hoy bastante en la indefinición, a lo que también ha recordado que habrá subidas si son necesarias y se mantendrán los tipos altos durante más tiempo, porque, como he recordado justo al final de su discurso, se va a seguir luchando contra la inflación hasta que el trabajo esté hecho. Y ahora no lo está. Powell ha dicho que cualquier cosa que vayan a hacer, en cualquier caso, se va a proceder con cautela en este pulso final a la inflación y que es consciente de los riesgos que entraña una política demasiado restrictiva. Pero también hay que recordar que hay muchos riesgos con no acabar con la espiral al alza de los precios al ritmo que hay actualmente. Así que no se canta victoria con una inflación que está rondando el 3%, el 4,7% en el caso de la subyacente, sino que la FED sigue muy atenta
cara a la evolución económica. Y la economía no está dando las noticias que se esperaba, porque no hay la desaceleración con la que se contaba, sino que sigue fuerte el mercado laboral, y es algo que puede devolver un impulso al alza a los precios. Powell explicó que con un crecimiento por encima del 2% es prácticamente definitivo que tendrá que haber subidas de tasas de interés. En cualquier caso, quedan 3 reuniones antes de que acabe el año, la primera en septiembre, y no se espera movimiento en esa. Bueno, Ana, ¿y contaban los mercados con un diagnóstico como el que ha hecho hoy el presidente de la FED? Quizá no, porque en los mercados de acciones los índices cerraron al alza por primera vez en mucho tiempo. Ha habido una buena jornada debido a la falta de definición y en el tono relativamente suave de Powell, junto con también la relativa confianza de que la economía tiene una evolución positiva. El mercado de bonos, que lleva semanas de desplome, reaccionó al principio con fuertes bajas que se moderaron a lo largo de la jornada, y algo similar pasó con el dólar, que se apreció significativamente para luego volver a matizar esa subida frente a otras divisas. No obstante, hay que recordar que también ha hablado Christine Lagarde y ha dicho en su discurso que los cambios en la economía global van a afectar durante más tiempo a los precios por el cambio climático, por la inversión en energías renovables, por las mayores tasas del proteccionismo. Todo ello se va a trasladar a los precios, que habrá una inflación más volátil en el futuro y deberíamos contar con eso. Interesante, pues veremos cómo continúa este encuentro. Muchas gracias por el análisis, Ana. Buen fin de semana. Igualmente. Alemania, la mayor economía de Europa, registró un crecimiento nulo entre abril y junio de 2023, según datos oficiales publicados el viernes. La economía alemana se vio apoyada por la mejora del consumo y el aumento de las inversiones, pero las exportaciones cayeron ligeramente, lo que se suma a un panorama sombrío, ya que el país sigue luchando contra una ralentización industrial y una inflación persistente. Mientras tanto, la moral de las empresas alemanas continúa cayendo. Una encuesta del Instituto IFO de Investigación Económica reveló que el índice de confianza empresarial, que se mide con unas 9.000 compañías, cayó en agosto por cuarto mes consecutivo. La Unión Europea siempre ha prestado atención a las grandes empresas tecnológicas, pero actualmente las normas se vuelven más estrictas tras la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales. La nueva regulación tiene como objetivo proteger a los usuarios de ofertas fraudulentas, detener la difusión de contenidos dañinos o ilegales, así como de noticias falsas y discursos de odio, y también protege los derechos de privacidad de los datos de los ciudadanos de la Unión Europea. La nueva ley se aplica a gigantes como Facebook, TikTok, X y YouTube, a mercados en línea como Amazon, Booking.com o Zalando y a las tiendas de aplicaciones de Apple y Google. Nuevas normas en Europa que analizamos un poco más en detalle con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, imagino que las nuevas normas pueden cambiar también el tipo de contenidos o la forma en la que los europeos utilizan Facebook o TikTok, ¿o no? Hola Rosa, pues sí, va a cambiar, lo iremos viendo en el día a día y poco a poco, pero ya sabemos que algunas de las grandes compañías se han ido adaptando, otras lo están haciendo, por ejemplo, para que haya otra posibilidad más allá de abrir la aplicación en nuestro móvil y recibir el contenido que estas grandes empresas, gigantes de Internet, diseñan para cada uno de sus clientes en función de sus gustos. Ahora muchas empresas están dando la opción de desactivar que el algoritmo genere las sugerencias dependiendo de las búsquedas que hemos hecho anteriormente, una práctica que genera un poco de adicción, ¿no? Y de retención, de quedarse más tiempo buscando contenidos y disfrutando de los contenidos en estas aplicaciones. Ahora, como les digo, esa opción se está dando la posibilidad de desactivarla, y muy importante para los menores de edad. A partir de ahora, los menores de entre 13 y 17 años ya no recibirán el contenido en función del algoritmo, de las búsquedas que hayan hecho, sino, Rosa, solo exclusivamente por dos criterios: la edad y la zona en la que se encuentren. Pero más allá de esto, también hay que destacar que la nueva norma, conocida por las siglas SDA en inglés, también va dirigida a los Amazons, es decir, buscará que tanto los clientes como las propias firmas tengan más facilidades para, por ejemplo, denunciar intentos de falsificaciones que se intenten vender en estos mercados online. Vamos, que la Ley de Servicios Digitales fuerza a los gigantes de Internet a controlar mejor el contenido. Bueno, ¿y qué pasa si no respetan la ley, José? ¿A cuánto podría ascender la multa?
Bueno, de momento, a partir de hoy, 19 son las empresas que tienen que adaptarse a estas nuevas normas. Si no lo hacen, es decir, si no respetan los parámetros que da la Comisión Europea, se pueden enfrentar a multas millonarias. Pueden ascender, Rosa, hasta el 6% de su facturación global. Será a partir de febrero del próximo año, del 2024, cuando se adaptarán algunas empresas que son más pequeñas y que también trabajan dentro de este mercado. En el foco de atención está Elon Musk, el dueño del anterior Twitter, ahora de X, que fue una de las personas que redujo precisamente el equipo que se dedica a controlar la desinformación. Hoy decía Rosa que trabajan duro para adaptarse a estas nuevas normas. Bueno, y entre tanto, los gigantes de Internet deberían saber cómo las gasta la Unión Europea. Gracias por el análisis, José, y buen fin de semana. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. 5 países de Europa del Este buscan prorrogar hasta finales del año la medida que prohíbe importar cereal ucraniano a estos estados. La Unión Europea dio luz verde en mayo para que Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía puedan prohibir la venta del grano ucraniano en sus mercados internos mientras permiten el tránsito a otros países. La actual fecha límite de la medida es el 15 de septiembre. La cervecera holandesa Heineken abandona definitivamente Rusia. La empresa ha vendido todas sus acciones y 7 fábricas de cerveza a un comprador ruso por el precio simbólico de €1. Todo ello tras registrar pérdidas de 300 millones de euros. Heineken había sido criticada por mantener parte de su negocio en Rusia, donde ya no vendía su cerveza homónima, aunque sí otras marcas. Francia gastará 200 millones de euros en destruir el excedente de producción de vino. La demanda ha caído drásticamente debido al cambio climático y a que la gente bebe menos. Los viticultores creen que arrancar viñedos provocará una subida de los precios. El vino que no se venda puede reciclarse en desinfectantes de manos y cosméticos. Y París dice adiós al patinete eléctrico. Empresas de alquiler de patinetes como Lime, Tier y Dot han comenzado a retirar 15.000 unidades de las calles de la ciudad. Las compañías cumplen así con la prohibición del ayuntamiento para este tipo de vehículos que comienza el 1 de septiembre. En una consulta celebrada la pasada primavera, casi el 90% de los parisinos se declararon contrarios a los patinetes eléctricos. Todo ello tras varios accidentes que se saldaron con heridos graves e incluso una víctima mortal. Las empresas esperan que sus clientes opten ahora por las bicicletas eléctricas. Vamos con otros asuntos internacionales, Jenny. Es así, Rosa. Vamos ahora con la nave espacial de India, Chandrayaan-3, así se llama, que ha comenzado a explorar la superficie de la Luna, donde realizará experimentos durante las próximas 2 semanas. El exitoso alunizaje de este vehículo de 6 ruedas, propulsado por energía solar, ha provocado celebraciones multitudinarias en India. Se trata del 4º país que llega a la Luna y el primero en aterrizar una nave cerca del polo sur del satélite de la Tierra, un área además en gran parte inexplotada. Y la Organización Mundial de la Salud anunció que el vertido de agua de la central nuclear de Fukushima respeta las normas internacionales de seguridad. Japón inició el vertido de agua tratada del Pacífico luego de recibir el visto bueno del Organismo Internacional de la Energía Atómica, cuyos expertos supervisan este proceso para garantizar la seguridad. Y Japón comenzó este jueves a verter al Pacífico entonces agua contaminada tratada procedente de la planta nuclear de Fukushima, que sufrió un grave accidente en el año 2011 debido a un terremoto y un tsunami. En la primera descarga, que se prolongará durante 17 días, se vertirán unas 7.800 toneladas de agua. Los pescadores japoneses se oponen al vertido, así como ciertos sectores de la sociedad nipona, de la comunidad científica internacional y organizaciones ecologistas, además de países vecinos, sobre todo China, que prohibió la importación de productos pesqueros nipones por considerar insuficientes las garantías de seguridad. Y para la OEA, los rastros de radioactividad en el vertido se encuentran muy por debajo de lo previsto. Escuchemos. Fue muy alentador ver que los resultados preliminares confirman lo que habíamos previsto. Es decir, que la radioactividad que aún está presente en el agua se encuentra en niveles extremadamente bajos. De hecho, mucho más bajos de lo que habíamos supuesto inicialmente.
Y vamos ahora al Mundial de Baloncesto Masculino, que ya está en marcha y por primera vez se celebra en 3 países. Japón, Indonesia son 2 de los anfitriones, mientras que parte de la fase de grupos y todas las rondas finales se van a disputar en Filipinas. Filipinas, un país absolutamente loco por el baloncesto y que hace soñar especialmente a los niños. En pocos lugares el baloncesto obsesiona tanto como en Filipinas. Lo adoran personas de todas las edades. Da igual que sean ricos o pobres. Canchas improvisadas surgen por todas partes, en azoteas, solares vacíos y hasta cementerios. Este deporte es originario de Estados Unidos, antigua potencia colonial. Pero eso solo explica a medias la gran afición por el baloncesto. Creo que la popularidad del baloncesto se debe a que aprendimos a jugarlo antes que nuestros vecinos asiáticos, que cuando empezaron a aprenderlo necesitaron preparadores estadounidenses que les enseñaran a jugar. Los filipinos parecen tener un don natural para este deporte. También las filipinas lo adoran. La entrenadora de la selección femenina asegura que el baloncesto le ayudó a reconducir su vida. El baloncesto cambió mi vida, me salvó la vida y me ha llevado a donde estoy ahora. Cuando estaba en el instituto hacía muchas tonterías, estudiaba poco y prefería pasar el tiempo con los amigos en vez de con la familia. Filipinas no figura entre los favoritos para el Mundial masculino, en el que participan conjuntos como España, defensora del título, o el pentacampeón Estados Unidos. Pero los filipinos ven el torneo como una gran oportunidad para su país. Y cambio de disciplina, en la Bundesliga, el Leipzig abrió la segunda jornada con una goleada por 5-1 al Stuttgart. Vamos por las imágenes, se lo hizo Penda. Fue el autor del tercer tanto con un remate de cabeza a bocajarro tras un centro medio desde la izquierda. Con esta victoria, el Leipzig suma ya 6 puntos, un arranque ligero que permite soñar además con disputarle el título al eterno campeón alemán, al Bayern Múnich. Y aquí nos despedimos. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias y hasta pronto.